Dicen que los amigos imaginarios son solo un juego de la mente infantil. Pero ¿qué ocurre cuando empiezan a saber cosas que no deberían? No todas las historias sobre la infancia son dulces. Era verano cuando lo conocí. Yo tenía 6 años y vivíamos en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Todo parecía perfecto. Mis padres eran amorosos y yo era un niño curioso, aunque algo tímido. Esa tranquilidad se rompió la primera vez que me quedé solo en casa de mi abuela. Mi abuela vivía en una casa antigua, de esas que siempre parecen tener un rincón oscuro donde la luz nunca llega. Sus pasillos eran largos, sus techos altos, y las puertas crujían como si se quejaran al abrirse. Era un lugar que, aunque acogedor de día, se transformaba en algo completamente diferente por las noches. Esa tarde estaba jugando en el cuarto que solía ser de mi papá cuando era niño. Tenía mis carritos alineados en el suelo, construyendo una pista improvisada, cuando lo sentí por primera vez. Fue como un cambio en el aire, un escalofrío que recorrió mi espalda y me hizo mirar hacia la esquina más oscura del cuarto. Allí estaba él. Era alto, demasiado para un adulto, y parecía estar inclinado hacia mí, como si tuviera que agacharse para encajar en el cuarto. Aunque su figura era imponente, lo más inquietante era su rostro. Nunca he podido recordarlo con claridad. Solo sé que tenía una sonrisa que me hacía sentir pequeño y atrapado. No se movía ni hablaba, solo me observaba desde la penumbra. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Fue como si todo el sonido de la habitación hubiera desaparecido. Cuando por fin logré apartar la mirada, intenté volver a jugar con mis carritos, pero mis manos temblaban demasiado. Y entonces habló. «Hola», dijo con una voz que parecía surgir de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. «¿Quieres jugar?». No recuerdo haber respondido, pero al final de la tarde, cuando mis papás llegaron para recogerme, él ya no estaba en el cuarto. Pensé que todo había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero cuando entré al auto y miré por la ventana, allí estaba, de pie en la entrada de la casa de mi abuela, mirándome. Esa noche, al llegar a casa, lo vi de nuevo. Estaba sentado en una silla de mi cuarto, observándome. Esta vez me dijo su nombre. «Llámame Moro», dijo con una sonrisa. «Vamos a ser amigos». No sabía cómo reaccionar. Tenía miedo, pero había algo en su voz que me hacía sentir obligado a escucharlo. Así comenzó todo, aunque en ese momento no entendía lo que realmente significaba tener a Moro como amigo. Después de esa noche en la que conocí a Moro, mi vida empezó a cambiar de formas que en ese momento no podía comprender. Aunque seguía siendo un niño, sabía que algo no estaba bien. Moro no era como las demás personas. De hecho, no era una persona en absoluto. La primera noche que lo vi en mi cuarto, pensé que mis padres lo verían también. Pero cuando mi mamá entró para arroparme y apagar la luz, Moro no se movió. Permaneció sentado en la esquina de mi habitación, mirándome con esa sonrisa que nunca cambiaba. Mi mamá no lo vio, y yo no dije nada. ¿Cómo iba a explicar que había un hombre alto y extraño sentado ahí y que solo yo podía verlo? «Vamos a jugar», dijo Moro cuando la luz se apagó. Me levanté de la cama como si alguien estuviera empujándome desde dentro, y nos sentamos en el suelo con mis carritos. Al principio, no era tan aterrador. Parecía un amigo imaginario, como esos que tienen otros niños. Pero había algo diferente en Moro. No era imaginario. Podía sentir su presencia, fría y opresiva, cada vez que se acercaba. Y sus ojos, negros y profundos, parecían absorber la poca luz de la habitación. Al día siguiente, mis padres notaron que estaba cansado. Había estado despierto hasta tarde jugando con Moro. Cuando me preguntaron por qué no dormí,
Solo les dije que estaba ocupado. No mencioné a mi nuevo amigo. Algo dentro de mí me decía que no debía hablar de él. Las noches siguientes fueron iguales. Moro siempre quería jugar, y yo siempre lo hacía, no porque quisiera, sino porque sabía que si me negaba, se enojaría. Descubrí esto una noche cuando, demasiado cansado, intenté ignorarlo y quedarme en la cama. «¿No quieres jugar conmigo?», dijo, y su voz era diferente. Ya no sonaba amistosa, era baja, grave, y retumbaba en mi pecho. De repente, las sombras de mi cuarto comenzaron a moverse, alargándose hasta cubrir las paredes. La temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento en el aire. «Si no juegas conmigo, tal vez tus papás no estén seguros», añadió. Esa amenaza fue suficiente para que me levantara de la cama, con lágrimas corriendo por mi cara. Jugamos hasta que Moro decidió que ya era suficiente. Cuando por fin pude volver a la cama, mi cuerpo temblaba tanto que me costó quedarme dormido. Mis padres empezaron a preocuparse más. Me encontraban hablando solo por las noches o moviéndome por la casa como un sonámbulo. Una vez, mi mamá me vio en el pasillo y me preguntó con quién hablaba. Le respondí sin pensar: «Con Moro». Ella se rió suavemente y dijo algo sobre niños y su imaginación, pero yo vi la preocupación en sus ojos. Moro me miró desde la esquina y sonrió. Sabía que no podían verlo, y eso lo hacía más fuerte. Con cada noche que pasaba, la presencia de Moro se hacía más intensa. Sus demandas eran constantes: jugar, hablar, prestarle atención. Aunque nunca lo decía explícitamente, sabía que él quería más de mí que solo compañía. Había algo extraño en Moro, algo que me hacía sentir atrapado. Aunque compartíamos momentos, nunca dejaba de sentir miedo. Era como si estuviera caminando por una cuerda floja. Cualquier error podía desatar algo que yo no estaba preparado para enfrentar. Con el tiempo, me di cuenta de que nunca miraba su rostro directamente. Incluso cuando estaba sentado frente a mí, había algo en mi mente que evitaba que lo viera por completo. Era como si un velo invisible cubriera su verdadera apariencia. Recordaba sus ojos, negros y profundos, y su sonrisa, siempre presente, pero más allá de eso, todo era un borrón. Intenté recordarlo con claridad muchas veces. Cuando estaba solo, cerraba los ojos e intentaba reconstruirlo. Pero cada vez que lo hacía, una sensación de vacío me llenaba, como si algo o alguien estuviera bloqueando mi memoria a propósito. Era frustrante y aterrador. «¿Por qué no me miras?», me preguntó una noche mientras jugábamos. Su tono no era de reproche, pero había algo inquietante en la forma en que lo dijo. «Te estoy mirando», respondí, aunque era mentira. En ese momento estaba mirando sus manos, largas y delgadas, moviéndose entre los carritos que teníamos en el suelo. «No, no lo haces», dijo con esa sonrisa que nunca desaparecía. «Nadie lo hace. Nadie puede». Algo en su voz me hizo estremecer. Decidí no preguntar qué quería decir con eso. A veces, Moro me contaba cosas extrañas, cosas que no entendía del todo. Hablaba de lugares oscuros y fríos, donde el tiempo no existía. Me decía que no tenía amigos allí, que todos lo temían. Y entonces, me miraba y decía: «Pero tú no me temes, ¿verdad?». Mentía cada vez. «No, no te tengo miedo». Su rostro cambiaba ligeramente cuando lo decía, como si estuviera evaluando si realmente era sincero. Aunque no podía recordar exactamente cómo era su expresión, sabía que me estaba analizando. Mis padres seguían preocupados. Yo hablaba menos con ellos, y cada vez era más evidente que algo andaba mal. Una noche, mi papá decidió entrar a mi cuarto mientras dormía. Se quedó en silencio junto a la puerta, observándome.
Esa vez Moro no se escondió. Estaba sentado en la esquina, como siempre, y aunque sabía que mi papá no podía verlo, me miró fijamente y susurró: «No me gusta que me vigilen. ¿Y a ti?». Esa misma noche, escuché algo caer en la cocina. Bajé corriendo y vi a mi papá en el suelo, frotándose el brazo después de tropezar con algo. El juguete con el que había estado jugando esa noche estaba allí, justo en medio del pasillo. Yo sabía que no lo había dejado ahí. Desde entonces, mi papá empezó a cerrar mi puerta con llave por las noches. Pero yo sabía que eso no serviría de nada. Moro no necesitaba puertas abiertas. Conforme pasaron las semanas, Moro comenzó a mostrarse menos paciente y mucho más exigente. No le bastaba con jugar unas horas antes de dormir. Quería todo mi tiempo, mi atención completa. Cuando estaba en la escuela, podía sentir su presencia. Era como si me observara desde los rincones del aula, invisible para los demás, pero siempre ahí, acechándome. A veces susurraba cosas al oído que me hacían estremecer. «Ellos no son tus amigos», decía refiriéndose a mis compañeros. «Tampoco tus padres. Solo yo soy tu amigo». Yo intentaba ignorarlo. Hacerlo me costaba mucho, porque cuando Moro sentía que lo estaba dejando de lado, se enojaba. Lo descubrí una noche cuando, agotado por completo, decidí no levantarme de la cama para jugar. Me tapé con las cobijas e intenté dormir, esperando que él simplemente se desvaneciera en la oscuridad. Pero Moro no era alguien que se desvaneciera. Sentí un frío repentino que me recorrió el cuerpo. Abrí los ojos y lo vi al pie de mi cama. Estaba completamente erguido, mucho más alto de lo normal, tanto que tuvo que inclinarse para mirarme directamente. Sus ojos, negros como el vacío, ahora brillaban con un destello rojo que iluminaba ligeramente su rostro. «¿No quieres jugar conmigo?», dijo. Su voz era baja, pero retumbaba como si estuviera siendo hablada desde las paredes mismas de mi cuarto. Yo no podía moverme. Estaba paralizado, incapaz de responderle. «Te estoy hablando», continuó, y de repente, las sombras de la habitación comenzaron a moverse. Se alargaron, cubriendo las paredes y el techo, envolviendo todo a mi alrededor como si el mundo mismo estuviera siendo devorado por la oscuridad. El suelo comenzó a vibrar, y sentí como si algo enorme estuviera respirando bajo la casa. «No juegues conmigo, pequeño. Si no haces lo que digo, alguien saldrá lastimado», dijo. «Tal vez tu mamá no despierte mañana. O quizás tu papá tenga un accidente en el trabajo». Esa última amenaza me llenó de un terror que nunca había sentido. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos mientras me sentaba en el suelo frente a él. No tuve otra opción. Empecé a jugar con mis carritos, apenas siendo capaz de sostenerlos con mis manos temblorosas. Él sonrió. Su rostro se relajó, pero las sombras no se disiparon por completo. Jugamos hasta que él lo decidió. Luego, simplemente se levantó y caminó hacia el rincón oscuro del cuarto, donde desapareció. Mis padres entraron corriendo minutos después. Habían escuchado mis sollozos y querían saber qué pasaba. No pude decirles nada, solo lloré en sus brazos. Después de aquella noche en la que Moro mostró su verdadera furia, comencé a notar que mi vida giraba en torno a él. No era solo en las noches, también estaba ahí durante el día. A veces lo veía reflejado en ventanas o espejos, de pie detrás de mí, como si estuviera marcándome, dejando claro que yo era suyo. Mis padres se dieron cuenta de que algo andaba mal conmigo. Comenzaron a preocuparse por mi comportamiento. Estaba más callado, cansado y retraído. Mi mamá intentó preguntarme qué me sucedía, pero no sabía cómo explicarle. ¿Cómo le dices a alguien que tienes un amigo que nadie más puede ver y que amenaza con destruir tu vida si no haces lo que dice? «Es normal», dijo el pediatra cuando mi mamá lo consultó.
Los niños de su edad a veces tienen amigos imaginarios. Es una forma de expresar su creatividad. Pero Moro no era imaginario. Lo sabía porque podía sentirlo físicamente, como aquella vez que me agarró del brazo cuando intenté ignorarlo. Su toque era frío, tan helado que sentí como si me quemara. Mis padres decidieron tomar cartas en el asunto cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños por las noches. En más de una ocasión, mi papá se despertó sobresaltado, convencido de que alguien caminaba por los pasillos. Revisó la casa, pero nunca encontró nada. Yo sabía quién era. Moro no ocultaba su presencia de mí, pero sí de ellos. Era como un juego para él, un juego macabro. Una noche, mientras cenábamos, mi mamá mencionó que había encontrado mis carritos en lugares extraños de la casa. Uno estaba en la cocina, otro en el baño, y un tercero en la sala, junto al sofá. Yo sabía que no los había dejado allí. ¿Por qué los estás dejando por todos lados, cariño?, me preguntó con una sonrisa amable, tratando de no mostrar su preocupación. Yo solo encogí los hombros. No podía decirle la verdad. Los mueve él, dije en voz baja. Más para mí mismo que para ellos. ¿Quién los mueve?, preguntó mi papá, alzando una ceja. Moro. La habitación quedó en silencio. Mi mamá y mi papá intercambiaron miradas. Aunque intentaron no darle importancia, pude ver la sombra de la duda en sus ojos. Algo en mi tono les hizo entender que no estaba bromeando. Esa noche, Moro estaba más activo que nunca. No me dejó dormir, moviendo cosas en mi cuarto y susurrándome cosas horribles. Ellos no creen en mí, dijo mientras empujaba uno de mis carritos al suelo. Quizás debería darles una razón para creer. Le supliqué que no hiciera nada, pero él solo se rió. Fue una risa profunda, hueca, como si viniera desde algún lugar que no podía comprender. Esa misma noche, mi papá tropezó con uno de mis juguetes en las escaleras. Aunque no se lastimó gravemente, el golpe fue suficiente para preocuparnos. Después del accidente de mi papá en las escaleras, todo en casa comenzó a tensarse aún más. Mis padres estaban convencidos de que algo extraño pasaba conmigo. Mi mamá empezó a dejarme notas de cariño en mi mochila para la escuela, como si quisiera reconectarse conmigo. Mi papá, aunque siempre intentaba ser práctico, se veía más preocupado cada día. Yo, por mi parte, entendía las reglas de Moro más claramente. Tenía que jugar con él cada noche, prestar atención a lo que decía y, sobre todo, nunca hablar demasiado de él con los demás. No me lo dijo directamente, pero lo supe cuando una tarde mi mamá me preguntó más sobre mi amigo imaginario. ¿Cómo es Moro?, me dijo mientras doblaba mi ropa en el cuarto. Yo dudé. No quería hablar de él, pero algo en su tono me hizo confiar, aunque fuera por un momento. Es alto, dije, mirando al suelo. Muy alto. Y su cara es rara, pero no sé cómo describirla. Ella dejó de doblar la ropa y me miró, preocupada. ¿Por qué dices que su cara es rara? Porque no puedo recordarla. La respuesta la dejó helada. Intentó sonreír, pero sus manos temblaban. Antes de que pudiera decir algo más, sentí un escalofrío detrás de mí. No necesitaba girarme para saber que Moro estaba ahí, escuchando. Esa noche, cuando me acosté, Moro estaba furioso. Las sombras en mi cuarto se movían con vida propia, y su voz resonaba con más intensidad que nunca. Te advertí que no hablaras de mí, dijo desde la esquina. Solo fue con mi mamá, le respondí, con lágrimas en los ojos. Eso no importa. No quiero que me menciones. ¿Entendido? Asentí, temblando. Las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear, y sentí como si el aire se volviera más pesado, como si una presencia inmensa estuviera llenando el espacio. Si rompes las reglas otra vez,
Haré algo peor que un simple accidente, dijo, inclinándose hacia mí. Su sombra parecía devorar todo a su alrededor. Desde ese momento, las reglas quedaron claras. Moro no era solo un amigo, era un amo, alguien que controlaba cada aspecto de mi vida. No podía desafiarlo, ni siquiera cuando mis padres empezaron a notar cosas aún más extrañas. Una vez, mientras cenábamos, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Mi papá fue al sótano para revisar los fusibles, pero no encontró nada fuera de lugar. Cuando las luces volvieron, los cuadros de las paredes estaban torcidos, y las sillas de la cocina estaban movidas. «Es solo el viento», dijo mi papá, tratando de calmar a mi mamá, aunque yo sabía que estaba mintiendo. Moro estaba jugando, pero no conmigo esta vez. Lo hacía con ellos, dejándoles saber que estaba allí, aunque nunca podrían verlo. Esa noche, cuando me acosté, Moro me miró desde su rincón habitual y me dijo algo que nunca olvidaré. «Recuerda, solo somos tú y yo. Ellos no importan». Sentí un peso en mi pecho, como si estuviera sellando un pacto del que no podía escapar. Moro era cada vez más dominante. Sus demandas no eran solo de tiempo, sino también de lealtad absoluta. Yo sabía que no podía desafiarlo, pero parte de mí todavía intentaba resistirse. Fue un error, y lo aprendí de la peor manera. Una noche, agotado y frustrado, decidí no levantarme de la cama. Moro me observaba desde su rincón, esperando que me uniera a él como lo hacía siempre. Pero esa vez, cerré los ojos y me tapé con las cobijas, intentando ignorar su presencia. «Levántate», dijo, pero no lo hice. Lo siguiente que escuché fue un ruido, un golpe seco contra la pared. Me destapé justo a tiempo para ver cómo uno de mis carritos salía disparado hacia mí. No me hizo daño, pero el mensaje era obvio. «¿Crees que puedes ignorarme?». Su voz era baja, pero resonaba con una autoridad que hacía temblar las paredes. Aún así, me mantuve inmóvil, esperando que, como un mal sueño, desapareciera si no le prestaba atención. Pero Moro no era un sueño. Era real, y esa noche decidió probarme. «Si no vienes conmigo, ellos pagarán el precio», dijo. Me senté de golpe, temblando. «¿Qué quieres decir?». «Tu mamá y tu papá», respondió con calma, pero con una sonrisa cruel. «¿Cuánto los quieres?». Salté de la cama y me arrodillé frente a él. «Por favor, no les hagas daño». «Entonces obedece», dijo, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Pude sentir su aliento frío, como el aire de un sótano abandonado. Jugamos esa noche, pero no fue como las otras veces. Moro no estaba tranquilo ni divertido. Movía los carritos con fuerza, como si estuviera descargando su ira. Cuando finalmente se levantó para irse, me dejó con una mirada de advertencia. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el cuarto de mis padres. Era como si algo pesado se hubiera caído. Corrí hacia su habitación, pero antes de llegar, los vi salir, confundidos pero ilesos. «El espejo del baño se cayó», dijo mi papá, rascándose la cabeza. «No entiendo cómo». El miedo que sentí esa noche no me dejó dormir. Moro estaba demostrando que podía lastimar a los demás si lo deseaba. En los días siguientes, las cosas en casa comenzaron a deteriorarse. Mis padres discutían más a menudo, y mi mamá se veía cansada, como si no estuviera durmiendo bien. Mientras tanto, Moro no dejaba de insistir en que lo acompañara. «¿Por qué no vienes conmigo?», me decía una y otra vez. «Porque quiero quedarme aquí», le respondía siempre, pero mi voz cada vez sonaba más débil. Sabía que mi resistencia lo enfurecía, pero también sabía que, si aceptaba, algo mucho peor ocurriría. No entendía qué era lo que quería exactamente, pero una cosa era clara: Moro no iba a detenerse. Con cada día que pasaba,
La influencia de Moro sobre mi vida se hacía más grande, más poderosa. Ya no era solo un amigo imaginario, era una sombra que se interponía entre mí y todo lo que alguna vez había conocido. Mis padres no entendían lo que ocurría. Veían mis ojos cansados, escuchaban mis respuestas vacías, y, sin embargo, no podían ver lo que realmente estaba sucediendo. A veces, en las noches más oscuras, sentía que Moro ya no solo me acechaba, sino que se estaba apoderando de mí. Ya no jugábamos de la misma manera. Él me ordenaba que lo hiciera, que no pensara en otra cosa, que todo mi mundo girara en torno a él. Cuando le pedí que me dejara en paz, me respondió con una calma que me heló la sangre. Puedes intentar olvidarme, pero eso no cambiará nada. Estás aquí porque yo lo quiero. La presión de sus palabras me consumía. Intentaba escapar a la escuela o a la casa de mi abuela, pero siempre lo sentía cerca, mirándome desde las sombras, observando cada uno de mis movimientos. No podía librarme de él. Una tarde, después de un día especialmente difícil en la escuela, regresé a casa sintiendo una extraña pesadez. Mis padres me miraban con preocupación, pero intenté sonreírles. Sin embargo, algo estaba mal. No era como antes, no era solo Moro. Esa noche, al acostarme, la oscuridad en mi cuarto parecía más densa, más apabullante. Moro estaba ahí, como siempre, sentado en su rincón, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Algo que me llenó de una mezcla de miedo y desesperación. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté, aunque sabía que no tenía sentido hablarle. No esperaba respuesta, pero Moro no solo me respondió, sino que me miró fijamente. Porque soy tu amigo, ¿verdad? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no quiero jugar más. Ya no quiero nada contigo. Una sonrisa cruel cruzó su rostro. No puedes irte, pequeño. No puedes dejarme. Si lo haces, ellos lo lamentarán. El aire se volvió denso, pesado, como si un peso invisible lo oprimiera. Sentí que me ahogaba, que la casa entera estaba siendo aplastada por la presión de su presencia. Las sombras de la habitación se alargaron y tomaron formas extrañas, como dedos oscuros que intentaban rodearme. Si no vienes conmigo, haré que ellos sufran. No puedes escapar de mí. Nadie lo hace. Mi mente se nubló por completo. Pensé en mis padres, en cómo podrían estar en peligro. Recordé los accidentes que Moro ya había causado. La caída del espejo en el baño, los ruidos extraños en la casa. Y sentí el terror absoluto. Por favor, susurré, apenas logrando articular palabra. No les hagas daño. No me hagas hacer esto. Moro se acercó más, su rostro de una blancura espectral, su sonrisa más grande que nunca. Solo quiero que vengas conmigo. Y si lo haces, todos estaremos felices. ¿No lo entiendes? La presión aumentó tanto que sentí como si mi cuerpo fuera a desmoronarse. No podía pensar con claridad. Sabía que si no cedía, no solo yo sufriría, sino que mi familia también. La oferta de Moro era una amenaza disfrazada de promesa. Si no me iba con él, ellos pagarían las consecuencias. Vamos, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Solo tienes que decir que sí. La mano de Moro estaba frente a mí, tan cerca que pude sentir la frialdad emanando de su piel. Sus dedos, largos y delgados, parecían estar hechos de sombras densas que se deslizaban como serpientes. La tentación de aceptar su oferta, de seguirlo y poner fin a todo el dolor, a todo el terror, me invadió por un instante. ¿Qué significaba quedarse? Mis padres ya no me entendían. Estaba solo, atrapado en una realidad que me devoraba poco a poco. Pero algo dentro de mí, una chispa de resistencia, me detuvo. No podía permitir que mi familia pagara por mis decisiones, aunque Moro me asegurara que su presencia era inevitable,
que nada cambiaría. No, dije con voz temblorosa, pero firme. La respuesta salió de mi boca con más fuerza de la que creía tener. No voy a ir contigo. En ese mismo instante, la habitación explotó en un estruendo de gritos, un grito que parecía provenir de todas las sombras, de cada rincón del cuarto. El aire se hizo aún más denso, más insoportable, y las paredes comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de colapsar. Moro dio un paso hacia mí, pero su rostro, que hasta entonces había estado en sombras, se reveló con una claridad aterradora. Era mucho más grande de lo que recordaba. Su piel estaba cubierta de marcas rojas que parecían cicatrices, y su rostro, ese rostro, estaba deformado de una manera que me heló la sangre. Sus ojos, esos ojos que siempre había visto negros, ahora brillaban con un rojo intenso, como si estuvieran ardiendo por dentro. La sonrisa que formaba en su rostro estaba distorsionada, como si sus labios se estiraran más allá de lo posible, mostrando dientes afilados que relucían en la penumbra. «¿Te crees más fuerte que yo?», susurró, su voz grave vibrando en mi pecho. «Nada de lo que hagas cambiará lo que soy. Nadie se escapa de mí». Intenté retroceder, pero las sombras ya me rodeaban, apoderándose de mis pies, arrastrándome hacia él. El aire se volvió aún más gélido y opresivo. Cada vez que intentaba resistir, la presión aumentaba, como si algo estuviera arrancándome las fuerzas poco a poco. La sensación de ser consumido por la oscuridad me envolvía, y me sentía cada vez más débil. «Papá, mamá», grité. Ellos no podrían oírme. No podían ver lo que estaba ocurriendo. Moro estaba demasiado cerca. Podía sentir su respiración en mi cara, helada, como si el mismo aire estuviera lleno de su esencia. Entonces, como si lo hubiera escuchado, se inclinó más cerca de mí. «Ellos no pueden salvarte. Ya me perteneces. Ya es tarde para ellos». Mi mente se nubló, mi cuerpo ya no respondía. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, una explosión de luz se desató, cegándome por completo. Las sombras que me rodeaban comenzaron a retorcerse y gritar, como si la luz las estuviera quemando. Moro, con una expresión de horror, retrocedió, cubriéndose los ojos. La presión se liberó y las sombras desaparecieron. Me caí al suelo, exhausto, temblando, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. El cuarto estaba en silencio, la casa en calma, como si nada hubiera pasado. La luz había regresado, pero Moro ya no estaba. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo aún me recorría. Sabía que lo que había vivido no era solo una pesadilla, que Moro no había desaparecido por completo. Si hubiera seguido su juego, si hubiera cedido a su invitación, me habría arrastrado hacia un destino peor que la muerte. Pero ahora, algo dentro de mí sentía que, de alguna manera, había ganado. Me levanté lentamente, sin atreverme a mirar detrás de mí, sabiendo que Moro podría regresar en cualquier momento. Pero por ahora, estaba a salvo. Han pasado muchos años desde aquella noche, y aunque mi vida ha seguido adelante, algo en mí nunca ha sido igual. He crecido, me he hecho adulto, pero no he olvidado. Los recuerdos de aquella oscuridad, de aquella voz burlona y cruel, siguen persiguiéndome en mis pesadillas. La vida parecía haber continuado sin sobresaltos. He formado una familia, un hogar, y, por un tiempo, creí que todo lo que viví con Moro había sido solo un producto de mi imaginación. Tal vez las sombras en mi habitación, la sensación de frío, las palabras que susurraba en mis oídos, eran solo el miedo de un niño. Pero lo que viví, lo que sentí, no se puede borrar. A veces, en las noches más solitarias, cuando las luces se apagan y el silencio se hace insoportable, siento que algo se mueve en las sombras. Lo siento en el aire frío, en el roce invisible en mi cuello. Al principio trato de ignorarlo. Me repito que ya no soy un niño, que puedo enfrentarlo.
Una noche, mientras revisaba las fotografías antiguas de mi infancia, encontré una que nunca había visto. Era una foto de mí, muy pequeño, junto a mi abuela, y a su lado, de pie, había una sombra, una figura alta, delgada, que no reconocí al principio. No estaba presente en ningún otro recuerdo, ni en ninguna de las historias que mi familia me había contado. Pero ahí estaba, claramente visible, justo detrás de mí. Una ola de terror me recorrió. Miré más de cerca y, a pesar de la calidad de la foto, pude distinguir su rostro. No era el rostro de un niño, ni de una persona común. Era el mismo rostro que vi aquella noche, en mi cuarto, cuando Moro se acercó a mí, deformado y macabro. No quería creerlo, pero no pude ignorarlo. Moro había estado conmigo desde mucho antes de lo que recordaba. Había estado presente en mi vida, incluso antes de que supiera de su existencia. Mi abuela había muerto poco después de esa foto, y ahora lo entendía. Moro había estado cerca de ella también, pero ella había sido más astuta, tal vez había sabido qué hacer para alejarlo. Pero yo fui el que cayó en su trampa. El niño que aceptó la amistad de la sombra. Y aunque he intentado vivir una vida normal, siento que Moro nunca me ha dejado ir. Su voz, sus ojos rojos, siempre están al acecho. Es cierto que no lo veo, que no lo siento tan cerca como antes. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi a mi hijo jugando en su cuarto. Estaba en su habitación, colocando sus carritos en línea y riendo con alguien. Una risa familiar, la misma risa que solía escuchar en mi niñez. Me detuve en la puerta. ¿Con quién estás jugando?, le pregunté, mi voz temblando. Él levantó la mirada, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Con Moro, papá, dijo. Como si fuera lo más natural del mundo. El terror recorrió mi cuerpo, pero esta vez no podía hacer nada. Era como si todo comenzara de nuevo.